Ya, el primer tema que vamos a tratar es sobre malformaciones del desarrollo facial. Específicamente tiene que ver con el trastorno de los maxilares. Si vemos la imagen de esta persona, como estos dibujos nos representan la simetría que debe haber de un lado con el otro, ¿no? Cualquier alteración que se da a nivel de los maxilares va a ser una falla en la formación del primer arco branquial, ¿no? Porque este va a ser el que va a dar origen a los maxilares. ¿Ok? Vamos a ir viendo algunas definiciones. Hay que saber que este proceso se da a la sexta, séptima semana, donde el tercio medio facial se une por sus dos laterales y hacia la línea media para formar lo que después va a ser la nariz propiamente dicha, ¿no? Todo lo que es cavidad nasal. Décima semana ya más o menos vemos que todo está formado, tanto el maxilar superior como el maxilar inferior. Existen diferentes estructuras que van a intervenir en el crecimiento de este maxilar. Vamos primero a hablar del maxilar superior. Como vemos en esta imagen, de 0 a 1 años, prácticamente el niño no tiene un seno paranasal, ¿no? Va creciendo y poco a poco se va a ir formando el seno paranasal por un proceso de neumatización de este espacio. Por eso es muy importante que la cavidad nasal esté abierta, que esté permeable y pueda ingresar el aire y de esta manera se produzca la neumatización. Asimismo, vemos que las piezas dentarias van a erupcionar, ¿no? Tanto las piezas las temporales como también ya las que van a ser las que quedan para siempre, ¿no? Las del adulto. Como ustedes ven, al erupcionar las piezas dentarias, dan más espacio, dejan más espacio a nivel del seno maxilar y esto hace que el maxilar crezca hacia abajo y hacia adelante. Otra estructura que produce el crecimiento o que interviene en el crecimiento del maxilar superior y también del maxilar inferior es el cuerpo del efenoides. El cuerpo del efenoides en su tercio medio va a encontrarse unas células llamadas la sincondrosis. A este nivel, estas células proliferan y van a empujar las partes hacia adelante y hacia abajo. Y también en el maxilar inferior hacia abajo, ¿no? Por eso es que crece este mismo. Otras estructuras que intervienen en el crecimiento del maxilar son las estructuras como la cavidad nasal, los cornetes, el tabique óseo y cartilaginoso, como ven en la imagen, ¿no? Todo interfiere en el crecimiento del maxilar. La órbita también. La órbita, al ser un órgano dinámico, ¿no? No es lo mismo un globo ocular de un niño de 1 año a un adolescente, ¿no? Y ya pues del adulto también. El globo ocular es dinámico, crece, ¿no? Tiene movimientos, también tiene partes blandas, como son los músculos, la grasa prioritaria, etcétera, que hace de que todo este tejido se remoldee el cono orbitario y a la vez empuje el maxilar hacia abajo y hacia adelante. Hay estudios que hablan al respecto, personas que por algún accidente o alguna malformación no tienen el globo ocular, ese maxilar va a crecer menos que el lado normal. Y para lo que es mandíbula, nuevamente vemos el cuerpo del efenoide con sus sincondrosis y como les decía, las células que van a proliferar en ese tercio inferior hacen de que la mandíbula también crezca en esa dirección. Recuerden también que la mandíbula está unida a los músculos que lo traccionan, ¿no? La traccionan tanto hacia arriba como hacia abajo, porque acuérdense que hay apertura y hay cierre de la mandíbula, ¿no? Estos músculos masticatorios traccionan la mandíbula y también ayudan a que éste crezca. Ricketts en el año 72 identificó el punto XY, como ven en la imagen, ¿no? Que va a dividir, vamos a decir así, esos ejes en dos, el eje condilar y el eje mandibular. Esto fue con la intención, pues, de ver dónde se estaba produciendo la patología, ¿no? Para intervenir de manera adecuada, ya sea en el eje condilar o en el eje mandibular. La lactancia también está comprobado que interfiere en el crecimiento maxilar niños que no reciben lactancia materna
son más propensos a desarrollar una hipoplasia del maxilar superior. Entonces, la etiología es multifactorial, ¿verdad? Muchos factores extrínsecos y también intrínsecos propios del cuerpo o de la persona van a hacer que este maxilar pueda no crecer como debiera. Y secundariamente producir esas simetrías como las vemos ahí en las imágenes, ¿no? Recordar, la simetría no solamente tiene que ver con belleza, sino también tiene que ver con función, como lo vamos a ver ahorita. Algunos teratógenos, tener mucho cuidado en algunos medicamentos, como los que están en la tabla, ¿no? Eh, Mírenme, como la fenitoína, que se utiliza para las compulsiones, ¿no? El alcohol, el ácido retinoico, utilizado mucho en estética, ¿no? Radiaciones, infecciones maternas como los TORCH, los famosos TORCH, van a producir que se altere el desarrollo de los maxilares. Entonces, después de esta pequeña introducción, vamos a ver realmente el objetivo de esta clase, ¿no? Que es hablar sobre al producirse una malformación en el desarrollo de los maxilares, me va a dar como resultado, ¿qué cosa? Una mala mordida, ¿no? Una mala oclusión. La oclusión es la superposición o coincidencia del diente superior con el inferior. Si ustedes ven la imagen de la izquierda, ¿no? El diente superior ocluye el inferior en esas proporciones, en milímetros. Tanto si trazamos una línea horizontal y vertical, me va a dar una medida y tiene que ser como lo pide el esquema. Miren, la pieza dentaria superior tiene que ocluir a la inferior más o menos en unos 3 o 4 milímetros, no más, y vamos a medir la distancia que hay de manera vertical. Si yo mido la distancia vertical, estoy hablando de un overbite. El overbite es la distancia vertical. El diente no debe ocluir más de 3 a 4 milímetros al inferior. Ahora, la separación de uno u otro, eso es el overjet, es la distancia horizontal. No debe ser tampoco más de 2 a 4 milímetros. ¿Ya? Si vemos la imagen de la derecha, tiene los dos alterados, ¿verdad? Tiene tanto el overbite como el overjet alterados. Y ahorita lo vamos a ver por qué. ¿Ya? Esto tiene que ver entonces con una clasificación de la mordida. Y la clasificación de la mordida que vamos a utilizar es la clasificación de Angle. La clasificación de Angle tipo 1 es una mordida adecuada, una mordida que la mayoría de personas la tiene, ¿no? Donde el diente superior ocluye al inferior, justamente en esas proporciones que tuvimos ayer. Miren la clase 2, se parece mucho a la foto que vimos al inicio, ¿no? La clase 2, esa distancia, ese overjet y el overbite también están aumentados, ¿no? No es lo que acabamos de decir. Esta es una mordida clase 2, ¿no? Que probablemente sea por mal crecimiento de la mandíbula o en lo que lo que le llamamos un retronato. Ahorita vamos a ver eso. Y la otra clasificación, la última, que es la clase 3, es cuando todo está invertido. ¿Qué quiere decir? Que el diente inferior al superior, cosa que no debe ser, ¿verdad? Y cómo saber si es que la mandíbula creció demasiado o de repente maxilar superior no creció, se quedó así. ¿Cómo llegar a ese diagnóstico, ¿no? Para poder actuar? Bueno, existen formas de llegar a un diagnóstico. En este caso, vamos a pedir una radiografía lateral digital cefalométrica. No es una radiografía común y corriente como las que siempre se piden, ¿no? O frontal, lateral, ¿no? No, es una radiografía lateral digital cefalométrica, ¿ya? Van a ver que el cráneo es colocado de una manera fija, ¿no? Con unos tutores que van ahí para que la cabeza esté perpendicular
al eje de la columna, ¿no? Y de esa manera me permite ver algunas estructuras, algunas matrices, como lo ven en la imagen, ¿no? Veo la silla turca, ¿no? Veo el globo ocular, veo incluso la vía aérea, veo la relación entre piezas dentarias superiores e inferiores, ¿no? La espina nasal, el mentón, el pogonium, y entonces ahí voy a trazar mis dibujos y luego voy a trazar unos puntos, ¿ya? Y ahorita lo vamos a ver. Ricketts, ¿no? Tiene su cefalometría, miren cuántos puntos, cuántos vectores, cuánto, es algo más técnico que eso lo realizan ya las personas encargadas de hacer las cefalometrías más técnicas, ¿no? Pero nosotros vamos a guiarnos de una cefalometría, una de las más antiguas que hay, la de Steiner, y que también me sirve para medir rápidamente, hacer un diagnóstico de lo que está fallando, ¿no? Ya sea el maxilar superior o el maxilar inferior. Volvemos entonces al dibujo, ¿no? El dibujo de la mano izquierda es un dibujo que se ha hecho sobre una placa radiográfica lateral digital cefalométrica, se hacen los puntos, ¿no? Como dijimos, se trazan las matrices, ¿no? La silla turca, la órbita, el nacium, la espina nasal y el pogonium que es por encima del mentón. Perfecto. Una vez que yo trazo mis puntos, voy a ahora trazar unas rectas, ¿no? Del punto S al punto N y del punto N al punto A. Entonces sería mi ángulo SNA. Si yo mido el ángulo SNA, ¿cuánto debería medir? Según la tabla, debería medir 82 grados. 82 grados debería medir el ángulo SNA. Si en un inicio dijimos que el diente superior debe ocluir al inferior, entonces, si el de arriba es 82 grados, lo más probable es que el de abajo debe tener 80 grados, ¿verdad? Es así, trazo mi punto S, mi punto N y mi punto B. Sería el ángulo SNB. ¿Cuánto debe de tener? 80 grados, ¿no? No debe tener ni 90, no debe tener tampoco ni 70. 80 grados para tener un buen overjet y un buen overbite. ¿Qué pasa en el prognatismo, por ejemplo? Aquí vemos una mala oclusión, obviamente, clase 3, como dijimos, invertida. Tiene una incompetencia labial, ¿no? No puede cerrar, miren cómo está con el labio. Tiene una mordida abierta anterior, ¿no? Porque los dientes chocan. Y un overjet negativo, ¿no? Overjet negativo. Está alterado, vamos a decir así. Pero noten de que el ángulo SNA en pronatismo está normal. Claro, porque el problema no es el maxilar superior, es el maxilar inferior que creció demasiado hasta adelante, ¿no? Por eso dijimos así. ¿Cuánto debería ser el ángulo SNB? 80 grados. Aquí, por lo menos, el ángulo SNB debe estar en 84, ¿no? Más que el ángulo SNA. Y eso produce el pronatismo. Así es. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico? ¿No? Quirúrgico, una osteotomías a nivel del ángulo mandibular. Noten de que al hacer la osteotomía no es que yo corto el hueso de manera recta, sino se corta de manera oblicua para dividir las dos tablas de la mandíbula, ¿no? La tabla interna y la tabla externa. Entre esas dos tablas discurre un nervio, que es el quinto 3. El quinto 3, el dentario inferior, que saliendo del agujero mentoniano se va a transformar en el nervio mentoniano. ¿Ya? Mucho cuidado entonces con dañar ese nervio porque alteraríamos la sensibilidad. Em, bueno, se hacen las osteotomías, se lleva a una buena mordida, una buena oclusión, con un buen overbite, un buen overjet y se colocan las placas y tornillos de titanio. En la micrognatia es al contrario, la mandíbula no creció lo que debía, se quedó retrasada, ¿verdad? Aquí vamos a tener un insuficiente desarrollo mandibular hipoplásico, ¿no? ¿Qué tipo de mordida dijimos que era? Angle tipo 2. Angle tipo 2. Ok, entonces el diagnóstico se hace cefalométrico y la cirugía también es
parecida a la que vimos primero, pero en vez de retrasar la mandíbula, lo que hacemos acá es adelantarla, ¿no? Y la mandíbula ya está liberada ahí. Cuando hemos hecho la osteotomía, hemos liberado esas dos tablas, ¿no? Lo jalamos hacia adelante y ganamos mucho espacio porque vamos a buscar la buena oclusión. Vuelvo a repetir, overbite, overjet, que sean buenos, adecuados, y ahí queda mi osteotomía, ¿no? Ahí lo fijo con tornillos y placas de titanio. Si ven la imagen superior derecha, van a ver un niño con un aparato que está por afuera de su piel, ¿no? Es externo. Esos son los famosos distractores osteogénicos, distractor osteogénico, ¿no? Que lo que hacen es hacer osteotomías lineales a nivel de la mandíbula y con este dispositivo se coloca uno en un lado y el otro al otro lado y cada vez que se va separando, el paciente va a ganar hueso, ¿no? Porque son milímetros de separación que va a ocurrir día a día, ¿ya? Esos son distractores osteogénicos, pero también podemos hacer la posibilidad que les dije de la figura que está inferior derecha, que es una osteotomía sagital, preservando el nervio, y podemos adelantar la mandíbula hasta obtener una mordida adecuada. En la microgenia es diferente a la micrognatia, porque en la microgenia, si yo trazo mi ángulo SNA, está perfecto, está en 82 grados. Si trazo mi ángulo SNB, también está bien, está en 80 grados. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es el disconfort que tiene el paciente con el perfil, nada más. Entonces, eso se puede arreglar con perfilamiento, ¿no? ¿Y cómo lo consigo? Con prótesis, puedo colocar prótesis silicona, puedo colocar placas de titanio y tornillos, ¿no? O incluso puedo injertar grasa, su propia grasa, la preparamos, la injertamos y también nos da un volumen, ¿verdad? También nos sirve para eso. Bueno, eso era todo lo que tenía que hablarles con respecto a tumores de origen, perdón, de malformaciones del desarrollo. Ahorita vamos a hablar de tumores de origen odontogénico, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Hola? Todo claro. Perfecto. ¿Se ve bien la imagen? Perfecto. Como ven ahí la imagen, ven una mandíbula con dos dientes o dos piezas dentarias que están incluidas en un proceso tumoral, ¿no? Como se ve en la imagen, ¿no? Entonces, así de esa manera lo vamos a ver en la tomografía, ¿no? Es un quiste probablemente de origen odontogénico, vale decir que es producido por el diente o por alguno de sus componentes, ¿no? Listo. La currícula nos pide que hablemos de muchos de estos tumores, pero son los más frecuentes, ¿ya? Vamos a hablar de los más frecuentes porque hay una infinidad de tumores. Si ustedes se dan cuenta, ven esta clasificación que la hace la OMS, este es del 2017, pero la clasificación no varía mucho, pero hay una infinidad de tumores de origen odontogénico, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es hablar de los más frecuentes, que es lo que nos pide la currícula. Ah, los quistes y tumores odontogénicos tienen una presentación, vamos a decir así, muy parecida. En lo que se refiere estamos hablando con respecto a la parte clínica, ¿no? A la parte clínica, ¿ya? Eh, ¿Qué quiero decir? ¿Cómo les va a llegar a ustedes, ¿no? Cuando estén en la consulta, ya sea de médicos generales, ya sean de serumistas, ¿cómo le van a llegar a estos pacientes? Bueno, el paciente va a presentar un aumento de volumen en la región facial, obviamente, un aumento de volumen en la región facial, y que esté relacionado, sobre todo en los maxilares, ¿no? Sobre todo que esté relacionado a los maxilares y a piezas dentarias, ¿ya? Ustedes lo van a ver
Y rápidamente van a decir, ah, ya, esto puede ser un tumor o un quiste odontogénico, ¿ya? Em, la odontogénesis, como lo ven ahí, tiene un montón de partes, miren. Miren todo lo que interviene en el crecimiento de una pieza dentaria, ¿no? No es simplemente el diente, sino que tiene todas sus partes ligamentosas, tiene su alveolo, tiene su raíz, tiene la corona. Cualquiera de esas estructuras, si fallara, podría dar como origen un quiste o una tumoración, como lo vamos a ver ahora. Los quistes, recordar que los quistes, cuando hablamos de quiste, generalmente es una eh, cavidad patológica, ¿no? Es una cavidad patológica que tiene un epitelio, ¿no? Que tiene un epitelio y que generalmente su contenido es líquido, ¿ok? Su contenido es líquido o semilíquido. Muchas veces podemos encontrar contenidos mixtos y esos son los más, vamos a decir así, peligrosos porque podrían contener algo malo, ¿verdad? ¿Ya? Y los tumores son algo más sólido, pues. Vamos a hablar primero sobre los quistes del desarrollo. Quistes del desarrollo. Vuelvo a repetir, lo más frecuente que nos pide la currícula es hablar del quiste dentígeno o folicular, uno de los más frecuentes, quiste dentígeno o folicular. ¿Ya? Em, quiero que vean la imagen, ¿no? Este es un corte coronal, donde se evidencia una pieza dentaria que no está en vertical como las demás, sino más bien está de manera horizontal. ¿Eso es normal? No, no es normal. Está horizontal y probablemente no ha erupcionado, está internamente e incluso se ve que está relacionada a una formación redonda, circular, que vendría a ser el quiste, ¿verdad? Entonces, esto es un diente que está incluido dentro de un quiste. Y lo que me tengo que dar cuenta es la corona del diente. ¿La corona del diente está incluida en este quiste? Sí, está incluida. Entonces, si está incluida dentro del quiste, la corona, estoy hablando de un quiste dentígeno o folicular. Aquí tienen más imágenes, miren, en la imagen superior derecha vemos que lo engloba totalmente, ¿no? Y en la otra imagen se desarrolla de manera lateral también, pero recuerden que tiene que contener parte de la corona o la corona en su totalidad para hablar de un quiste dentígeno o folicular. A diferencia del otro, que es este de aquí, el queratoquiste odontogénico. Aquí miren, también está al costado del diente, pero acá no incluye la corona, está como más lateral. Esto entonces es un queratoquiste odontogénico, también llamado quiste primordial. Vuelvo a repetir, ¿cuál es la clínica? Aumento de volumen en la región facial, específicamente a nivel de los maxilares y que está relacionado a un diente, ¿no? A una ausencia de un diente o a una pieza dentaria. ¿Perfecto? Listo. Ahora vamos a hablar sobre los quistes inflamatorios, que se ven con mucha frecuencia en nuestra población, puesto que nosotros, en general, no tenemos una buena educación de salud bucal, ¿no? Si ustedes cuando vayan a rotar a los hospitales de los conos y también del centro, van a darse cuenta que muchas personas a edades muy tempranas, ¿no? 30, 35 años, ya tienen ausencia de piezas dentarias. Prefieren retirarlas o están en mal estado, con remanentes radiculares, piezas rotas, ¿no? Con curaciones que se han salido o con algún tipo de curación con un material que no debería ser, ¿no? O sea, fatal. Bueno, es lo más frecuente en nuestra población, lamentablemente es así, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado porque como ven ahí, dice que tienen la posibilidad de malignización hasta un cáncer epidermoide. Claro, cuando hay un estímulo, y como lo vamos a ver más adelante, cuando hay un estímulo de esa manera, produce cambios en el epitelio, puede producir displasias y terminar en metaplasias, ¿no? Y en una neoplasia. Por eso hay que tener
mucho cuidado y tratar de arreglar todo lo que está mal a nivel de la cavidad oral de los dientes. Los tumores odontogénicos son un grupo heterogéneo de lesiones que son más duras, ¿no? Más sólidas, ¿ya? Y que se debe particularmente a proliferaciones celulares, ¿no? Excesivas, de los mismos tejidos que acabamos de hablar que están incluidos dentro de la odontogénesis, ¿ya? De los tumores nos pide la currícula que hablemos problemas de los más frecuentes. Por ejemplo, el fibroma odontogénico. Hoy día vimos uno incluso en clase, ¿no? Un fibroma que ha sido incluso operado por odontólogos, ¿no? Está bien, esta parte de su competencia, ¿no? Que está en la cavidad oral, dentro de un diente, entonces le pueden retirar esos fibromas que son producto de fricciones probablemente ocasionadas por nosotros mismos, ¿no? Cuando utilizamos el hilo dental de mala manera, utilizamos eh, 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 podemos utilizar ganchos, cualquier cosa de metal, la metemos a la boca para quitarnos alguna molestia que tengamos entre los dientes, ¿no? Los famosos palitos de dientes, etcétera, etcétera. ¿Ya? El cementoblastoma, miren, recuerden la imagen que les enseñé al inicio, ¿no? De dónde estaba el cemento radicular, estaba en la raíz del diente. Bueno, entonces yo veo una imagen así, ¿no? Un tumor sólido que nace de la raíz del diente, es a partir del cemento. Entonces, ese es un cementoblastoma, ¿ok? Aumento de volumen que está relacionado a una pieza dentaria, ¿no? Pido esta placa y sale de esta manera. El odontoma es algo parecido, pero el odontoma va a tener dos componentes. ¿Recuerdan cuando les hablan de tumores malignos bien diferenciados y pobremente diferenciados, donde dicen que el pobremente diferenciado no se parece mucho a la estructura de la célula de origen? No. Algo así es esto de aquí, ¿no? El odontoma tiene una presentación compuesta que mantiene, vamos a decir así, la arquitectura de inicio de los tejidos, ¿no? Sin embargo, hay una proliferación de estos, mientras que la parte compleja es la que hay variedad, ¿no? Una forma desordenada de las células sin llegar a atipia, ojo, sin llegar a atipia, ¿no? Es un tumor benigno, pero tiene estas dos presentaciones que puede ser compuesta o compleja, ¿ya? Estamos hablando del odontoma. Y por último, hablar del ameloblastoma, ¿ya? Me detengo aquí un poquito porque me gustaría que averigüen más del ameloblastoma, ¿no? De manera privada, cada uno de ustedes busque de manera eh, particular, ¿no? Dentro de sus ayudas bibliográficas acerca del ameloblastoma. Porque es algo que van a ver, de repente, no con tanta frecuencia, pero sí lo van a ver en algún momento. ¿Ya? Recordar que el ameloblastoma es un tumor benigno. El ameloblastoma es un tumor benigno, ¿ya? Sin embargo, es una neoplasia localmente agresiva, es muy agresivo. A pesar de que es benigno, es muy agresivo, ¿ya? Porque tiene un amplio espectro, pues, ¿no? De patrones histológicos que van a hacer que se comporte de esta manera, ¿ya? El ameloblastoma se presenta entre la cuarta y quinta década de vida, no hay predilección por el sexo, inclusive no es exclusivo de la raza humana, también lo pueden presentar los canes, ¿no? Nuestras mascotas. Y se presenta con mayor frecuencia a nivel de la mandíbula en un 80%, pero también puede presentarse en el maxilar superior y en un 20%, ¿no? Y es de mal pronóstico. Mal pronóstico en el sentido de que vuelve a salir, vuelve a recidir y es más difícil de manejar. ¿Ok? Aquí tenemos sus tipos, uniquístico, vean la imagen superior izquierda, ¿no? Un solo quiste grande que involucra varias piezas dentáneas, miren lo agresivo que es. Después tenemos la variante sólida multiquística, como lo ven ahí en la imagen, ¿no? Sólida multiquística. Después tenemos la extra ósea o periférica, ¿no? Inclusive puede agarrar mucosa. Y después tenemos la variante desmoplástica, que es la más temida, puesto que
produce mucha recidiva y muchas veces la resección tiene que ser en bloque, como si fuera una patología realmente maligna, ¿ya? Entonces, eh, noten ahí que dice que el 95% de las recurrencias se ven en los primeros 5 años. O sea, hay que estar controlándola 5 años. Miren, es como si fuera un cáncer realmente. Dice ahí, aunque el 50% de estas aparecen dentro del primer año. O sea, mucho cuidado dentro del primer año porque esto podría volver a crecer, ¿no? Inclusive, como les digo, hay veces algunas patologías de ameloblastoma muy agresivos, como el demoplástico, hacen de que resequemos en bloque y obviamente si resecamos en bloque va a faltarle mandíbula ahí al paciente, ¿no? Y en una primera instancia, muchas veces no se realiza la reconstrucción porque tiene este factor, ¿no? Que dentro del primer año, sobre todo, podría volver a crecer. Es preferible, hay veces, los colegas prefieren esperar, ¿no? Colocar una malla o, perdón, una placa de titanio temporal y ya después hacer la reconstrucción con algún hueso que venga de otra zona, ¿no? El ameloblastoma. Ok, hasta aquí tenemos alguna pregunta. ¿Aló? ¿Todo claro? Ya, ahora vamos a iniciar la tercera clase que tiene que ver con tumores malignos de cavidad nasal y senos paranasales. ¿Está bien? Entonces, em, les había dicho que en la odontogénesis intervienen varias estructuras, ¿no? De crecimiento. Bueno, imagínense si eso pasa en un diente, imagínense lo que pasa en todo el maxilar o toda la región facial, ¿no? Miren todos los tejidos que están involucrados. Pues tenemos hueso, tenemos dientes, tenemos músculos, tenemos tendones, tenemos glándulas salivales, epitelios, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos tejidos, si producen alguna alteración en su estructura, puede dar como origen un tumor maligno. ¿Ok? Entonces, pero recordar, esta mañana conversaba con sus compañeros de la práctica. ¿Cuál es el tumor maligno más frecuente a nivel de cirugía de cabeza y cuello en general? ¿Cuál es el tumor maligno más frecuente? ¿Alguien sabe? ¿Hola? No. Tumor maligno más frecuente en cabeza y cuello en general. ¿Cuál es? Carcinoma epidermoide, doctor. ¿El carcinoma? Epidermoide, doctor. Exacto, el carcinoma epidermoide. ¿Por qué? Porque la mayoría de tejidos a nivel de cabeza y cuello es el tejido escamoso. Entonces, el más frecuente es el carcinoma epidermoide, ¿ya? Carcinoma epidermoide. Exactamente, lo mismo pasa en cavidad nasal y senos paranasales. Al tener una mucosa schneideriana, va a ser de que se produzca un tumor. El tumor más frecuente sea el carcinoma epidermoide, escamoso o espinocelular, que son sinónimos, ¿ya? Son sinónimos. ¿Qué pasa si el tumor maligno más bien es de origen glándula salival? ¿Seguirá siendo el carcinoma epidermoide el más frecuente si es de glándula salival? No. De glándula salival es el carcinoma mucoepidermoide. ¿Ya? Mucoepidermoide. ¿Y qué pasa si es de origen mm, neuroendocrino? Bueno, estamos hablando de el neuroblastoma.
¿no? Em, ¿Y qué pasa si el origen, el origen más bien es alguna neoplasia mesenquimatosa, ya sea de hueso, cartílago o músculo? Estamos hablando de los famosos sarcomas, ¿ok? Creo que todos hemos escuchado esos términos, ¿no? Sarcomas, neuroblastoma olfatorio, ¿no? Y los famosos carcinomas que son de diferentes tipos. Esto es de importancia para nosotros, sí, es importante, porque ustedes saben de que cada tipo de tumor tiene su tratamiento, ¿no? Tiene su plan de manejo y tiene su esquema de tratamiento oncológico. Por eso es importante saber cuál es el origen o cuál es la célula de origen, ¿ya? En cavidad nasal, entonces, volvemos a repetir, el más frecuente, así como todo cabeza y cuello, es el carcinoma epidermoide, ¿ya? Aquí vemos la imagen donde más o menos nos da el porcentaje de presentación del carcinoma epidermoide en cabeza y cuello, ¿no? Es un estudio realizado en el Memorial Sloan, en el libro de la cuarta edición del Dr. Shah, que está en la bibliografía para que ustedes lo puedan averiguar. Incluso en la internet también está liberado. ¿Y cuál es el sitio de mayor frecuencia de presentación? La cavidad nasal, ¿ya? La cavidad nasal. Después tenemos los senos paranasales. Más que el etmoides, más que el esfenoide. Acuérdense que estamos hablando de carcinoma de cavidad nasal y senos paranasales. La etiología es, bueno, a la cabeza, el tabaco. Recuerden que el tabaco, cuando yo me fumo mi cigarrito, ¿no? Lo aspiro, ¿no? Lo llevo hacia el pulmón, ¿no? Todavía golpeo, aguanto la respiración, ¿no? Qué rico, ¿no? Respiro, golpeo y de ahí lo boto y de ahí lo boto por la nariz, lo boto por la boca, todavía juego con el humo, ¿no? Entonces, en todo ese trayecto estoy dañando células, ¿ya? Y en algún momento puedo desarrollar un carcinoma, pues, ¿no? Así es. El tabaco entonces está muy relacionado, porque uno puede pensar, tabaco está relacionado a un tumor maligno de pulmón. No, no es así, no solamente de pulmón. En todo el trayecto que el humo atravesó, en todo ese trayecto produce daño, en todo el trayecto, ¿ya? Por eso es que también puede dar tumores a nivel de la nariz o cavidad nasal o senos paranasales. Después dice ahí preexistencia de papiloma invertido. El papiloma invertido es un tumor benigno que se produce a nivel de la cavidad nasal, ¿no? Produce obstrucción y se dice que el papiloma invertido ya tiene en su estructura un 10% de contener un carcinoma in situ. Después, químicos, como por ejemplo el níquel, que es utilizado en la producción de materiales de acero inoxidable, el gas mostaza que se utilizó en la Primera Guerra Mundial, químicos en el procesamiento del cuero, también está relacionado, el polvo de la madera también está relacionado a la etiología de esta patología. ¿Cómo vamos a ver estos pacientes? ¿Cómo lo vamos a, a- a verlos dentro de una consulta clínica, ¿no? Bueno, hay que tener mucho cuidado porque puede pasar desapercibido una primera etapa de esta patología, porque puede confundirse con una rinitis, con una gripe, con una epistaxis muy frecuente, ¿no? Entonces la puedo, vamos a decir así, sobrevalorar y, y pasar desapercibido, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de síndrome, porque si el paciente presenta mucha obstrucción nasal que no calma con ningún tratamiento ni con alguna cirugía de tabique, qué sé yo, ¿no? A pesar de eso persiste con la obstrucción nasal
o los sangrados, ¿no? Las epistaxis, porque uno dice, ah, debe tener unos vasitos a nivel del cuadrangular que están sangrando y tengo que cauterizarlos, lo envío al otorrino, etcétera, etcétera. Pero ya cuando veo que el paciente persiste con estos síntomas, yo ya debería pensar en una rinoscopía, ¿no? Una cámara, entrar a nivel de la cavidad nasal para ver que no haya nada peligroso ahí, ¿ya? Entonces, en un primer tiempo, vamos a decir así, de la enfermedad, muchas veces pasa desapercibido. Es por eso que los pacientes, como dice este cuadro de barras, ¿no? Lamentablemente llegan en un estadio ya avanzado, ¿no? Con un T3 y probablemente ya con ganglios positivos. Am, Dice acá, etapas avanzadas de mal pronóstico. Exactamente, el pronóstico está inversamente proporcional a la presentación del cuadro. El paciente puede tener proptosis, puede tener diplopía o puede tener tri. ¿Qué cosa es la proptosis? ¿Qué cosa es la proptosis? A ver, ¿quién me puede decir qué es una proptosis? ¿Hola? ¿Están ahí? ¿Están despiertos? ¿Qué cosa es Es una la, proptosis? es la A ver, protrusión del globo ocular, doctor. protusión del globo ocular. ¿Y por qué se produce en un tumor de cavidad nasal y senos paranasales? ¿Cómo se puede producir? Porque estamos hablando de la cavidad nasal, senos paranasales. ¿Cómo hace para empujar el ojo hacia adelante? ¿Mm? A ver, efecto de masa, sí. O sea, recuerden que el piso de la órbita es el techo del seno paranasal, ¿ya? El piso de la órbita es el techo del seno paranasal, ¿no? Si recuerdan una imagen, un corte coronal, van a ver así, ¿no? Eh, y es una lámina muy delgada, muy delgadita, casi como la cáscara de huevo. Si el tumor está en la cavidad nasal o en el seno paranasal y crece hacia a esa dirección, esa placa la va a romper, ¿verdad? Y se va a meter dentro del cono orbitario. De esta manera empuja las partes blandas, los músculos y el mismo globo ocular hacia adelante produciendo proptosis y esta proptosis a la vez puede producir también diplopía. Así es. Y el trismo vendría a ser lo mismo en cuestiones de que es ocupar un espacio que tiene que ver con el espacio masticatorio. Primeramente tenemos que saber qué cosa es trismo, ¿no? El trismus es la limitación para la apertura bucal. Limitación a la apertura bucal y que generalmente se da por inflamación o alteración de los músculos masticatorios, ¿ya? Los músculos masticatorios se ven afectados eh, y hacen de que el paciente no pueda abrir la boca. ¿Cuánto debería abrir una persona normal? Se supone que debería abrir de 4 a 5 centímetros, ¿ok? De 4 a 5 centímetros debería abrir una persona la cavidad oral. Menos de eso, estamos hablando de tri. Entonces el trismus se produce en este caso por que se ha ocupado esta zona masticatoria por el tumor o ha infiltrado los músculos masticatorios y por eso la persona no puede abrir. Anosmia, cacosmia, hipoacusia, dice ahí otitis media serosa. ¿Por qué va a producir otitis media serosa? Bueno, hay que recordar la anatomía, pues. ¿Qué estructura es la que comunica el oído medio con la nasofaringe? La trompa de Eustaquio, ¿no? La trompa de Eustaquio justamente desemboca en la nasofaringe.
está muy cerca a la cavidad nasal y senos paranasales, si el tumor se extiende hasta esa zona, va a obstruir, va a obstruir la trompa de Eustaquio, y la trompa de Eustaquio es la encargada de neumatizar el oído medio. Se va a sentir una pesadez, un abombamiento, ¿no? No sé si ustedes han experimentado esa sensación cuando viajan, cuando van en bus o en avión, que se les tapa el oído. Ustedes hacen valsalva, ¿no? Se comen su caramelo, su chicle, y les pasa, ¿no? Al pasar la saliva, les pasa. Justamente esa es inflamación de la trompa de Eustaquio, ¿no? Obstrucción. Hacen la valsalva y se destapa y sienten el alivio. Imagínense que alguien tiene una masa y un tumor, pues. O sea, esa sensación extraña que se siente cuando pasa eso es constante para ellos. Esto es debido a la obstrucción por un tumor, que produce que haya inflamación del oído medio y obviamente otitis media serosa. Adenopatía cervical, bueno, adenopatía cervical ya estamos hablando de que probablemente tienen metástasis ganglionares. El diagnóstico. El diagnóstico, bueno, recuerden que siempre la anamnesis, una buena historia clínica, es lo que siempre le van a recomendar en su formación, ¿no? Ya le van a recomendar tanto que ya se van hasta aburrir de que le digan eso, pero es la verdad, es la verdad. La anamnesis, el examen clínico, es lo principal, saber y evaluar al paciente, palparlo, ver, tocar, etcétera, etcétera, para que poder llegar a un buen diagnóstico. Endoscopía nasal, como les decía, si es algo, un síntoma que ya persiste demasiado, hay que no tener miedo y pedir una endoscopía nasal. Y si se ve aún una lesión sospechosa, obviamente ya hacer la biopsia, que puede ser de manera con biopsia con aguja fina o incisional, sacando una pequeña porción. Otra ayuda diagnóstica, tenemos la tomografía, ¿no? La tomografía me va a permitir mm, tanto diagnosticar o ayudarme al diagnóstico, como también me va a permitir dar un pronóstico del paciente. ¿Y cómo así? ¿Cómo la tomografía me puede servir para dar un pronóstico? Bueno, Ogren, ¿no? Ogren eh, delimitó una línea desde el canto interno al ángulo mandibular, ¿no? En un corte sagital de la tomografía, y dividió las estructuras en antero inferiores y póstero superiores. Es lógico que, yo digo, si un tumor está en la región anteroinferior, ¿es mejor o peor que la región posterior superior? Recuerden que la región posterior superior está pegado a la base de cráneo. Entonces, ¿cuál va a tener mal pronóstico? Obviamente, los pósteros superiores van a ser de mal pronóstico, según Ogren, con su línea de Ogren hecha en la tomografía. ¿Ok? Otros estudios como la resonancia, ecografía, angiografía también nos sirven para ver compromiso de los vasos, las partes blandas, y el PET-CT para tumores que están un poco escondidos, ¿ya? El tratamiento, el tratamiento se realiza mediante maxilectomías, ¿ya? Actualmente ya no se acostumbra mucho a hacer maxilectomías totales, ¿no? Salvo que sea necesario y esté indicado, sino que más bien actualmente hacemos maxilectomías selectivas, ya sea de la infraestructura, que es la parte inferior pegada a la encía, ¿no? Pegada al paladar, la mesoestructura, que está pegada al tabique, a la línea media, y la supraestructura, que es la que está pegada a la órbita, ¿ah? Entonces, se hacen maxilectomías selectivas, como les decía compañeros en la mañana que vimos un paciente, ¿no? Esta es la incisión para maxilectomías, la incisión de Weber-Ferguson, que es una incisión subciliar pegada a la nariz y que se extiende hasta la línea media del labio para de esta manera poder aperturar todo el tercio medio y tener una exposición de todo el maxilar, como vemos ahí en la imagen, ¿no? Todo el maxilar está expuesto, y de esa manera yo realizo mis osteotomías, que pueden ser selectivas o pueden ser también totales, ¿no? La incisión de Weber-Ferguson.
La reconstrucción se puede hacer con colgajos locales o colgajos libres, ¿no? Recordar que el colgajo local puede ser un colgajo de rotación de la zona, ¿no? Y el colgajo libre se refiere a que puedo llevar un colgajo de otra parte del cuerpo a la zona afectada, ¿no? ¿Ya? Esas estructuras también podemos taparlas con este tipo de dispositivos que son los obturadores, que nos lo hacen los rehabilitadores orales, ¿no? Los compañeros que nos ayudan a rehabilitar la cavidad oral, nos hacen este tipo de prótesis, que primero es una provisional, como la transparente que vimos arriba, y una ya definitiva, que es como la que vemos a la imagen inferior derecha, ¿no? Vean, ahí es como si fuera un paladar ahí, ¿no? Cumple la función de tapar esa comunicación que podemos crear por la resección del tumor. Podemos dejar una comunicación entre la cavidad nasal y la boca, ¿no? Es como si fuera un paladar hendido o algo así. Y el paciente no se le va a entender lo que habla, o incluso él también va a tener una incompetencia del paladar y hace de que la comida se le vaya hacia la nariz, ¿no? Entonces, por eso se coloca estos tipos de obturadores, mejora la deglución y mejora la fonación. Otros tratamientos alternativos para este tipo de patología: radioterapia, quimioterapia y actualmente también los biológicos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok. La siguiente imagen habla de pronóstico. Si ustedes ven la tabla, y también esa imagen con círculos, el pronóstico está, vamos a decir así, inversamente proporcional a la presentación, ¿no? Si se presenta en un estadio más avanzado, el pronóstico es malo, obviamente, ¿no? Y el pronóstico tiene que ver con tasas de recidiva local o regional, como también sobrevida a 5 años, ¿ya? Entonces, si llega a mayor estadio, probablemente su tasa de recidiva va a ser alta y su tasa de supervivencia a 5 años va a ser baja, ¿no? Recuerden que hay factores de mal pronóstico, como son la línea de Oren, que ya hablamos, ¿no? Invasión de estructuras como la órbita, la base del cráneo, apófisis pterigoides, fosa infratemporal, que también estábamos hablando, ¿no? Del trismus, toda esa zona, todas esas cosas. Extensión extranodal, tipo de tumor, recuerden, el pobremente diferenciado es de mal pronóstico, y si hay una recidiva local o regional dentro del primer año también es de mal pronóstico. Actualmente, en estos tiempos, ha cambiado mucho lo que es el informe de anatomía patológica. Antiguamente, patología solamente te decía si era benigno o maligno y nada más. Ahora no, ahora nosotros le exigimos al patólogo que nos dé más detalles, ¿no? Porque estos detalles, por más que parezcan eh, que no son importantes, sí nos van a dar información que nos puede determinar qué tipo de pronóstico tiene el paciente. Como por ejemplo, el tipo de diferenciación. Como por ejemplo, si tiene extensión extranodal, si tiene invasión perineural, invasión vascular, ¿no? Grado de profundidad en muchos otros cánceres también. Pues son cosas que van aumentando a la patología, al informe de patología, que me va a decir el pronóstico, ¿ya? Porque mm, en muchas patologías en cabeza y cuello, estos factores de mal pronóstico nos pueden hacer tomar una decisión de ser muy agresivos o, o no serlo si es que el paciente va a tener el mismo pronóstico. No sé si me dejo entender. Por ejemplo, antiguamente se hacían pues maxilectomías totales o operaciones tipo comando que le decían, ya de escuchar más la palabra comando, ya da miedo, ¿no?
que prácticamente se llevaban media cara, ¿no? Media cara. Entonces, ¿qué tipo de calidad de vida le puedes dar a una persona que le quitas media cara? Ya no quiere salir ni de su cuarto, no quiere ver a la familia, no quiere comunicarse, no quiere trabajar, obviamente. ¿Qué tipo de calidad de vida es esa? Si al final vemos que a otra persona que no se le hace ese tipo de tratamiento, se le hace algo más selectivo, se acompaña de quimio, radio, esa persona puede tener una calidad de vida mejor y al final el pronóstico de sobrevida de ambos es casi el mismo. Vale decir, van a vivir casi el mismo tiempo. Entonces, ¿de qué sirve ser tan agresivo? ¿Verdad? No le estás dando calidad de vida. Y eso ha cambiado actualmente, por eso es que ahora son más selectivas ya las maxilectomías y los tratamientos oncológicos de resección también son menos agresivos, ¿ya? Por esto, la sobrevida, si realmente cambia o no. Bueno, aquí estoy con el doctor Shah en mi rotación de R3. El doctor Shah es una persona muy capaz, ¿no? Es un referente mundial, ¿ah? En cirugía de cabeza y cuello, tiene su libro, ¿no? Él era, en ese tiempo, era jefe del departamento de Head Neck de New York, Manhattan, y bueno, yo tuve la posibilidad de visitar ahí mi rotación. Cuando ustedes hagan su tercer año de especialidad, de la, de la especialidad que ustedes elijan, traten de buscar hospitales de referencia mundial que tienen que ver con su especialidad, ¿ya? Vayan juntando ya su plata desde ahorita, porque lo van a necesitar, y tratar de buscar esos hospitales, porque esos hospitales hacen que ustedes abran los ojos y traten de obtener el mejor conocimiento y todo lo que pueden hacer allá, también traerlo para acá, ¿no? Es una buena experiencia que yo tuve y bueno, yo se las comparto para que ustedes también piensen de esa manera. No se queden solo con lo que le dicen aquí. Tienen que abrir los ojos, salir. Bueno, eso es todo con respecto a cáncer de cavidad nasal y senos paranasales. Y por último, vamos a hablar de traumatismos del macizo facial. ¿Se ve bien? ¿Escuchan bien? ¿Ya alguna pregunta de la anterior clase? Nada, ¿no? Ya, un 20 van a sacar, ¿ah? Todo claro, dice, todo perfecto. Ah, está bien. Están durmiendo algunos están haciendo otras cosas. Bueno, vamos a continuar, ¿ya? Ya para dejar los libros, porque sé que tienen otra clase por ahí. Ya, los traumatismos son muy frecuentes en el hospital donde yo trabajo. Ya, tenemos bastante experiencia manejando traumatismos macizofaciales. Justamente ahora con sus compañeros en la mañana estábamos viendo algunos casitos. Siempre va a haber en el hospital de policía una fractura macizofacial. Ya, vamos a entonces primero a determinar algunas definiciones. Si ustedes ven acá en este macizo facial, ven que tiene unas flechas en vertical, ¿no? Esas flechas representan los pilares arbotantes o columnas, ¿ya? Verticales, verticales. Y su denominación va a ser de acuerdo a los huesos que comparten. Por ejemplo, si vemos la flecha superior izquierda, está abarcando el hueso frontal y el hueso malar. Entonces ese pilar será frontomalar. Frontomalar. El pilar que está en la línea media es el pilar frontonasal o frontomaxilar. Más abajo tenemos el pilar nasomaxilar.
o sea, que une los huesos de la nariz y del maxilar. Y después tenemos un poco oblicuo el pilar maxilomalar, ¿no? Porque involucra el maxilar y el malar. Y ya en la mandíbula tenemos la vertiente, perdón, tenemos la rama ascendente de la mandíbula como un pilar vertical. Así como hay pilares verticales, tenemos pilares horizontales. Uno de ellos es el reborde orbitario superior, reborde orbitario inferior, arco cigomático y cuerpo mandibular. Las causas de los traumatismos, bueno, en nuestro país sigue siendo el accidente de tránsito. Incluso en mi hospital, ¿no? Los policías, como manejan bastante moto y manejan altas velocidades porque tienen que hacer su trabajo, entonces producen muchos accidentes que ocasionan los traumatismos faciales. Conflictos sociales también, como ven ahí, al policía cómo lo están arrastrando, ¿no? Cuando pasó este problema de Gamarra, ahí cuando querían construir ese parque. Miren lo que pasó cuando sacaron a lo de que estaban ahí los ambulantes, ¿no? Miren cómo lo tratan, lo agarran a piedras, al pobre ya le produce un montón de traumatismo. La definición, ¿no? Es como una ruptura continua ósea, ¿no? Una solución de continuidad, vamos a decir así, localizada en el esqueleto facial. Esto es producto de una acción mecánica que se transforma en energía, ¿no? Pueden ser de alta energía, de baja energía. No es lo mismo un codazo jugando fútbol, ¿no? A una fractura por herida de bala, ¿no? La energía es diferente. Y obviamente a mayor energía, mayor daño, pues. Vamos a ver primero esta imagen de acá. Aquí está. Miren este señor. Así le van a llegar a la emergencia. Bueno, no se le ve gran cosa, se le ve un ojo más hinchado que el otro, ¿no? Se le ve una herida en la frente que está suturada, ya la han suturado, seguro en una posta, ¿no? Bueno, la han suturado ahí como colchón, pero al menos algo es algo, como dicen, ¿no? Si ustedes desean, le pueden retirar, lo pueden volver a suturar, hacerlo algo más estético, ¿no? Eso ya depende de ustedes cuando sean internos, estén en la guardia, porque al principio la han suturado pues como les dé la gana, ¿no? Entonces, pero aquí veo, la simetría está más o menos conservada, aunque veo un leve ah, desbalance en la altura de los globos oculares. Me parece que uno está más arriba que el otro, ¿no? Y bueno, hago mis maniobras adecuadas para visualizar que este paciente debe tener alguno de los pilares rotos. Con una mano sostengo la frente y con la otra mano agarro la arcada dentaria superior y lo muevo en vertical. Voy a sentir que está libre, vamos a decir así, que se mueve con libertad. No tiene esa dureza que debería tener el maxilar, ¿no? Si se mueve y logro separar el tercio medio del tercio superior, yo puedo decir que este paciente tiene algún tipo de fractura del tipo Lefort que vamos a ver después. Lefort, la clasificación, vamos a verla después. Ya, porque no es normal, pues, ¿no? Que se mueva. Miren, le pedimos la tomografía al señor y así salió su tomografía. ¿Logran ver? ¿No? Entonces, prácticamente están involucrados los pilares que habíamos visto ahí en el tercio medio, ¿no? Frontomalar bilateral, fracturado. Fronto nasal o fronto maxilar, fracturado. Naso maxilar bilateral, fracturado. Maxilomalar bilateral, fracturado. ¿Ve? Y un pilar horizontal que es el reborde orbitario superior, también fracturado. Perdón, inferior, el reborde orbitario inferior. Pilar frontonasal, frontomaxilar, frontomalar, nasomaxilar, maxilomalar y reborde orbitario inferior. Miren cuántos pilares se ha roto este señor, ¿no? Entonces esta fractura es una fractura, pues, eh,
abierta, obviamente, porque ha tenido una herida que ha sido suturada, sí, pero ha sido una fractura abierta, o sea, contaminada. Es minuta porque tiene varios trazos, totalmente desplazada, ¿no? Desplazada y totalmente inestable. Esa fractura es inestable, 100%. Tengo que restaurar esos pilares que están todos rotos. Los voy a dividir entonces según la localización, tercio medio, tercio superior y tercio inferior. Recordar que en el tercio superior tenemos el hueso frontal. Este hueso frontal tiene un seno paranasal que es el seno frontal. ¿Ya? Este seno frontal hace de que el paciente cuando tenga esta fractura pueda tener compromiso de la tabla interna. Y la tabla interna está en relación con ¿qué? Con la meninge. Mucho cuidado porque puede tener fuga de líquido cefalorraquídeo, una rinorraquia, ¿no? Empieza a botar líquido claro por la nariz. Usted dice, ¿y eso qué es? Puede ser que sea líquido cefalorraquídeo, mucho cuidado, ¿ya? No manipular ese tipo de fracturas. La fractura nasal es una de las más frecuentes, 50% presenta fracturas nasales, ¿ya? Eh, o complica su estudio o su examen clínico porque rápidamente se dematiza, ¿ya? Sin embargo, es una de las más frecuentes. Fracturas orbitarias. Miren, al mismo paciente que acabamos de ver. Yo le pido a este señor, señor, mire hacia arriba o siga mi dedo o siga el lapicero y le hago en diferentes campos visuales. Todos lados, pero va un momento donde algún campo visual no lo va a poder ver porque el globo ocular no se mueve, está atrapado, ¿no? Se le dice mire arriba y mire, sube uno y el otro se queda, ¿no? Esto es una eh, fractura probablemente del piso de la órbita. Ojo, no estoy hablando del reborde orbital inferior, estoy hablando del piso de la órbita. ¿Ya? Ese que hablábamos, que cuando se rompe en carcinoma de seno paranasal se mete a la órbita, ¿no? Ese piso. Fractura del piso de la órbita hace que se atrapen los músculos y el tejido blando del cono orbitario, ¿no? Y de esa manera se atrapa y producir diplopía. El paciente va a ver doble, ¿ya? ¿Qué tengo que hacer ahí? Bueno, tengo que hacer una incisión subciliar, un abordaje subciliar o transconjuntival también y colocar este tipo de malla de titanio en abanico. Me gusta colocar a mí, pero pueden hacer también la preformadas o la cuadrada que la corto y la pongo de acuerdo a lo que quiero tapar, ¿no? El efecto. Coloco esta malla y de esta manera el paciente ya está con su malla interna y bien, ya está con el globo ocular prácticamente a la altura del otro, ¿no? No hay diplopía, los movimientos están conservados, quedó bien. Fracturas del complejo naso-órbito-hemorroidal, las conocidas como fracturas tipo Noé, ¿ya? Noé, no Noé, Noé, naso-órbito-hemorroidal. Estas fracturas se producen a nivel del tercio medio facial con aplastamiento de la pirámide nasal, ¿ya? La nariz, vamos a imaginarla como una pirámide, ¿no? Si la vemos desde abajo hacia arriba. ¿Y qué pasa si yo esa base de esa pirámide la agrando, ¿no? Obviamente el vértice va a disminuir, va a caer por aplastamiento y las bases se van a ampliar. Estas bases que se amplían no son otra cosa que lo que le decimos acá, el telecanto traumático. El telecanto traumático es la distancia intercantal. El canto interno de una órbita al otro canto interno va a aumentar porque obviamente al aplastarse la pirámide nasal, como les dije, va a ensanchar la base. ¿Ya? Eso es en las fracturas tipo Noe. Corrección de pilares, frontonasal, rebordo orbital inferior y nasomaxilar también con los abordajes que tendría que hacer. Fracturas del complejo cigomático o del hueso cigomático. Ya. Aquí va a haber una clínica importante en este tipo de pacientes que tengo que darme cuenta para poder corregir este problema.
el paciente va a tener limitación a la apertura bucal. Repito, el paciente va a tener limitación a la apertura bucal. ¿Y por qué? ¿Por qué va a tener limitación a la apertura bucal? Porque noten de que cuando uno abre la boca, la mandíbula sale de su cavidad glenoidea, ¿no? El cóndilo, y va hacia adelante y hacia abajo. Hacia adelante y hacia abajo, para poder aperturar la boca. Bueno, recuerden que la apófisis coronoide va en conjunto con el cóndilo. Son una estructura que van juntas, con una sola prácticamente, ¿no? Con una escotadura en la línea media, pero van juntas. Entonces, si el cóndilo sale de su cavidad y se va hacia adelante y hacia abajo, el coronoide también va a hacer lo mismo. ¿Y qué pasa? Que el coronoide pasa por debajo del arco cigomático. Si está colapsado, ese coronoide va a chocar y no va a poder abrir la boca el paciente. Es algo mecánico. Que tenemos que levantar ese arco porque si no el coronoide va a chocar, va a tener contacto y no va a poder progresar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo restauro estas fracturas? ¿Ya? Hay que recordar que para restaurar estas fracturas del arco cigomático tengo dos técnicas. Técnica de Gillies, repito, técnica de Gillies, es una incisión a nivel temporal, ¿no? Voy a identificar el músculo temporal que tiene dos fascias, una superficial y una profunda. Voy a atravesar primero la superficial, luego voy a atravesar el mismo músculo temporal y voy a llegar hacia la fascia profunda del músculo temporal. Detrás de la fascia profunda del músculo temporal, yo voy a ingresar o voy a introducir un material lo suficientemente resistente para poder levantar toda una estructura, ¿ya? Que puede ser una tijera de mayo, puede ser un portagujas grueso. Lo introduzco por ahí, desciendo más o menos hasta la altura del arco cigomático y lo voy a levantar. Y claramente voy a sentir cómo suena la reducción ósea y se levanta. Y listo, se acabó la cirugía. Simplemente coloco los puntos a nivel de celular subcutáneo, de músculo, si quieren también, o de piel, y la parte donde se ha levantado la fractura la, la separo o la menciono, ¿no? Eh, colocando una gasa, algo que pueda ver el personal de salud, que esa zona no puede aplastarse o el paciente no se puede echar de ese lado, etcétera, porque si no puede volver a colapsar. ¿Ya? Y la otra técnica es la técnica de King, que es lo mismo, parecido a la primera, pero esto se hace a través de una incisión a nivel vestibular, o sea, dentro de la boca, por el vestíbulo superior, voy a hacer una incisión, voy a entrar debajo del arco cigomático y lo voy a levantar. Esa es la técnica de King. La primera era la técnica de Gillies. Tienen que revisarla, ojo. Ahora vamos a hablar de la clasificación de Lefort. Si bien es cierto, esta clasificación ya está en desuso porque no se utiliza mucho, vale decir de que sí, todavía tenemos que tener conocimiento de eso porque incluso el CIE-10, que son los códigos de procedimientos, te habla sobre fracturas tipo Lefort 1 y 2. Entonces, si no sabes, imagínense, ¿no? Tienes que saber qué cosa es una fractura de Lefort. Las fracturas de la clasificación de Lefort, la 1 es conocida como la fractura de Guerin o transversal de maxilar superior. O sea, es una fractura sobre encima o por encima de la arcada dental superior, ¿no? Y que compromete los pilares maxilomalar y nasomaxilar bilateral. Acá la vamos a ver. Ahí está. Puede ser lineal, puede ser con minuta, pero al final se está restaurando los mismos pilares que son maxilomalar bilateral y nasomaxilar bilateral, ¿no? Como está ahí en la imagen, ¿no? Incluso se puede colocar un dispositivo que lleva la mordida adecuada para tener un buen overbite, overjet, lo que dijimos, ¿no? Esa distancia horizontal y vertical, y colocar esas mallas de titanio para los pilares que ven ahí, ¿no? Maxilomalar y nasomaxilar bilateral. Si hablamos del Lefort 2, la fractura es piramidal, como lo ven en la imagen, piramidal, ¿no?
¿Qué pilares se van a comprometer? Frontonasal o frontomaxilar bilateral, reborde orbital inferior bilateral y maxilomalar bilateral. ¿Ya? Y si hablamos del EFOR 3, que es la denominada disyunción craneofacial, o sea, se separa el tercio medio del tercio superior, los pilares a restaurar serían frontomalar bilateral, frontonasal o frontomaxilar bilateral y arco cigomático bilateral para que sea un EFOR 3. ¿Ok? Fractura mandibular, recordad que la mandíbula tiene sus partes, ¿no? La línea media es la sínfisis, de la sínfisis al agujero mentoniano estamos hablando de la parasínfisis, del agujero mentoniano hacia el ángulo mandibular estamos hablando de el cuerpo mandibular o la rama horizontal de la mandíbula, y de ahí tenemos la rama ascendente de la mandíbula, que dijimos que era un pilar vertical, y tenemos el cóndilo y el coronoide, que también pueden ser sujetos de fractura. ¿Ya? Recordar que en la mandíbula, como estamos en contra de muchos músculos que tienen que ver con la masticación y que son muy robustos, muy fuertes, son fracturas desfavorables. ¿Qué significa que diga que es una fractura desfavorable? Quiere decir que la fuerza muscular no acompaña a la fractura y la desplaza, porque hay en otros sitios donde se produce una fractura que el hueso no se mueve. ¿Por qué? Porque todas las estructuras que están al costado no producen tracción opuesta y así hacen que no se desplacen, ¿no? Por el contrario, muchas veces hacen que se mantenga la posición. ¿Ya? Entonces son fracturas favorables, son las que mantienen esa posición y no se mueven, y las desfavorables son las que traccionan y mueven todo, se desplaza toda la fractura, ¿no? Entonces, aquí tengo que utilizar placas de carga sostenida para las que son fracturas desfavorables, ¿no? Porque los músculos jalan, tengo que usar placas de carga sostenida porque va a sostener todo ese peso, y si no son eh, fracturas desfavorables, sino más bien favorables porque no se han desplazado muy bien, puedo utilizar placas de carga compartida que no son tan fuertes como las anteriores. O incluso puedo dejar un tratamiento conservador. Así llegan los pacientes, miren, este fue por herido de bala, miren cómo llega con un minuto, el malar, ¿no? Este fue agredido por una turba, ¿no? Miren cómo le dejaron un montón de fracturas, también fue rehabilitado. El diagnóstico se hace, nuevamente lo digo, evaluación clínica, radiográficas simples, como por ejemplo frontal, pero voy a pedir frontal, pero una incidencia Towne. La incidencia Towne me permite ver cóndilos, como si fuera una tomografía prácticamente. De igual manera, si quiero ver seno paranasal arco cigomático, pido la, la radiografía de senos paranasales, ¿no? De Hertz, para arco cigomático. Voy a ver al parecer una radiografía, parece una tomografía axial, ¿verdad? Towne parece una radiografía coronal, ¿no? Y si quiero ver mandíbula, puedo solicitar una panorámica que me dé todo el espectro de la mandíbula. ¿Ah? Pero recordar que la tomografía sigue siendo el gol estándar para fracturas y traumatismos faciales, porque no solamente me va a permitir diagnosticar, sino también utilizarla para moldear ya las mallas o las prótesis de titanio, y de esa manera solamente me sirvan de una guía, y una vez que yo logre que entre en el espacio, ya puedo decir que está reducida bien la fractura, ¿no? Tratamiento, bueno, el tratamiento tiene que ser temprano, en una sola fase, ¿no? Hay que tratar de exponer todas las fracturas, no ser muy conservadores porque puede traernos consecuencias, ¿no? Exposición amplia de todos los trazos. Eh, Recuerden que si hay algún trazo que no tiene vascularidad, hay que retirarlo porque te puede dar osteomelitis o te puede dar secuestros óseos, mejor retirarlo, ¿no? Reducciones anatómicas precisas en todos los fragmentos, reconstituyendo lo que dijimos, ¿no? El principal objetivo es las vigas o arbotantes o pilares de la cara. Colocar algunos dispositivos que tengan que ver con la tracción muscular de los masticatorios, de los músculos masticatorios, de los músculos de la masticación, ¿no? Y hay que colocar algún tipo de férulas, eso que haga que esto se mantenga rígido, no se esté moviendo. ¿Ah? Miren, complicaciones, miren, este paciente fue operado en la ciudad de Cusco, miren cómo llega con una simetría facial bien marcada, ¿no? Eso es una asimetría facial bien marcada, con aumento del arco cigomático del lado derecho, que no tenía párpado, ¿no? Toda una desgracia. ¿Qué
pasa? ¿Por qué tiene el maxilar superior derecho así, de esa manera? ¿Por qué? Porque ya lo habían operado. Miren cómo le han puesto ahí un montón de placas en la mandíbula, le ponen dos arriba abajo de la nariz, es una desgracia. Miren, una placa está en el aire, ¿no? Bueno, esto hacía de que ¿qué pasó? Que la mandíbula también tiene dos tablas, una tabla interna y otra externa, y se habían separado la tabla interna de la externa porque el tornillo era muy pequeño, y había hecho que por fuerza de tracción de los músculos había elevado el cóndilo del lado derecho y se había puesto debajo del arco cigomático y se había anquilosado ahí. Anquilosar quiere decir pegar, ¿ya? Entonces ya no podía abrir la boca el señor. Tenía una apertura y un cierre de 1 centímetro. No podía ni abrir ni cerrar, estaba anquilosado, ¿ya? Tuvimos que entrar haciendo una condilectomía, ¿no? Y miren la simetría que logramos. Igual le reconstruimos el párpado superior con piel nada más del costado. Y miren todas las complicaciones que puede tener una persona con una mala cirugía de fractura, ¿no? Hemorragia, infecciones, deficiencias de herida, exposición de material, ¿no? Fístulas, secuelas funcionales antiestéticas, mala oclusión dentaria y limitación a la apertura bucal, ¿no? Lo dejamos con buena oclusión, simetría conservada, ¿no? Reconstruimos el párpado, etcétera, etcétera. Anquilosis ATM. Bueno, aquí lo que hablaba, ¿no? Anquilosis quiere decir que se pega, pues, se pegan los dos huesos. Aquí en esta foto se ve claramente que el del lado izquierdo está pegado, ¿no? Está pegado, el lado izquierdo de la paciente está pegado, por eso hace que él no pueda aperturar la boca, no puede aperturar, ¿ya? Hay que volver a refracturar, hay que quitar tejido hueso de ahí, hay que interponer otro músculo, tendones, músculos, partes blandas, para que se cree una pseudoartrosis y que se pueda mover y el paciente pueda abrir con normalidad, ¿no? Fracturas por arma de fuego, miren este paciente, ¿no? De frente no se ve mucho, pero lateralmente miren el defecto, ¿no? Es un defecto bien amplio de la mandíbula. Se hace la tomografía, se hace el prototipo, ¿no? Un efecto espejo del lado normal, incluso se hace el defecto, ¿no? Para medirlo exactamente. Aquí está el defecto, lo hemos medido y quitamos el injerto óseo que podría ser cresta ilíaca, ¿no? Eh, y lo moldeamos de acuerdo a, justamente, valga la redundancia, nuestro molde, ¿no? Y luego de muchas cirugías, encaja el molde, o perdón, encaja la placa preformada y encaja también el hueso, ¿no? De esa manera se termina la cirugía, ¿no? Así es. Bueno, eso era todo lo que tenía que comunicarles con respecto a estas clases. No sé si hay alguna pregunta. ¿Aló? Es una buena pregunta. Eh, Se supone que se me está escuchando, ¿verdad? Ya. Se supone que en la actualidad, con la tecnología, con las nuevas placas de titanio, incluso ahora también hay navegación con tomografía, Intrasoft, ¿no? Todo eso debería ser tan precisos que ya no se deberían utilizar los arcos de Eric. Vale decir, si yo hago una buena reducción y coloco unas buenas placas de titanio, ya no debería usar los arcos de Eric. Pero te voy a decir la verdad, en la práctica personal, sobre todo cuando es mandíbula, son fracturas muy desfavorables que se mueven, ¿no? Se desencajan producto de las fuerzas musculares, ¿no? Entonces, el arco de Eric todavía sigue utilizándose en algunos colegas lo siguen utilizando. Yo particularmente también lo utilizo en algunas fracturas. Actualmente también tenemos tornillos de fijación intermaxilar que también se utilizan para fijar, ¿no? Porque recuerden que, sobre todo en la mandíbula, esa mandíbula va a tener que ser desfuncionalizada por lo menos unas 6 semanas. ¿Y de qué manera? Haciendo una fijación intermaxilar, ya sea con esos tornillos de fijación con los arcos de Eric también que nos sirven como
apoyo para, como les dije, hacer la fijación intermaxilar. Actualmente sí se siguen usando los arcos de Eric, algunos colegas ya no. Incluso algunos colegas lo utilizan en un inicio, donde empieza la cirugía, para hacer sus buenas reducciones, ponen las ligas, ¿no? Lo llevan a una buena oclusión, colocan las placas de titanio y ahí mismo retiran los arcos, ¿no? Eso también hacen algunos, ¿no? Pero, vuelvo a repetir, las fuerzas musculares de la mandíbula tienden a traccionar y por 1 o 2 milímetros que se mueva, ya te alteró la oclusión, ¿no? Ya después tiene que llevar otro tipo de tratamiento para mejorar la oclusión, pero se ve que con los arcos de Eric no se mueve, pues se queda fijo, ¿no? Y eso hace de que así consolide mejor la fractura. ¿Ok? ¿Otra pregunta? Ya, para las cirugías ortognáticas, por ejemplo, eh, si hablamos del EFOR 1, se utilizan como guías para hacer las fracturas de maxilar superior, ¿no? Porque se hace una fractura a nivel de esos pilares y al tener yo el maxilar superior, vamos a decir así, suelto, yo puedo hacer con el maxilar inferior lo que quiero conseguir, ya sea retrasarlo o adelantarlo para llevarlo un buen overbite, un overjet, ¿no? Y lo que manda va a ser la mordida. Una vez que encaja la oclusión, como les dije, la clasificación tipo 1, una buena oclusión, con un buen overbite, overjet, guiado de repente por un molde de la mordida, ¿no? Y si encaja mi mordida de esa manera, yo coloco las placas de titanio para que queden ahí. O sea, lo que manda va a ser mi oclusión. Así quede un pequeño gap entre la fractura que yo he realizado, ¿no? Yo realizo esa osteotomía tipo fracturas Lefor 1, rompiendo esos pilares que les dije, ¿no? Para adelantar el maxilar y lo llevo a una buena oclusión, la oclusión manda y de ahí coloco mis mallas, mi placa de titanio así como tal, como quede, ¿no? Para que mande la oclusión, como les decía. Pero sí, el EFOR se sigue utilizando, como les dije, incluso en el CIE-10, que son los códigos procedimientos que nos pagan los seguros, te dice ahí fractura tipo LEFOR 1, 2, 3, ¿no? Entonces, con eso juegas tú con esos diagnósticos. Por eso ustedes tienen que tener conocimiento de las fracturas del EFOR, ¿no? He visto en algunos internos que ponen LEFOR y ponen mandíbula. No puedes. O sea, LEFOR es tercio medio y bilateral. ¿Otra pregunta? ¿Aló? ¿Alguna otra pregunta? Ok, bueno, entonces fue un gusto estar con ustedes. Espero verlos en alguna oportunidad en el hospital de policía y hasta otra oportunidad, ¿ok? Hasta luego. Hemos terminado justo a la hora que habíamos planificado. Hasta luego, cuídense. Gracias, doctor. Hasta luego con todos.